Hola a todos. Vamos a tener en cuenta para este pequeño tutorial dos actividades que serían útiles tener a la mano para realizar los últimos ajustes a la actividad evaluativa número 4, haciendo precisión en cómo crear buffer y cómo agrupar elementos espaciales en una capa específica. He abierto aquí los elementos correspondientes al mapa de hidrografía, donde están las quebradas y los ríos de el contexto cercano a la zona de estudio Colegio Mayor de Antioquia. He tenido en cuenta la quebrada La Corcovada, la quebrada Iguaná, la quebrada La Gómez, la quebrada El Chumbimbo con sus diferentes afluentes y la quebrada Malpaso como los elementos más destacados. Para poder darles la apariencia correspondiente, cada uno de los elementos espaciales tiene las siguientes propiedades. En cuanto al color, les he dado un color azul y un grosor o una anchura de la línea de 0.50, tal como hicimos con las vías. Esto para destacarlas un poquito más y que no me queden muy delgadas las líneas que corresponden a cada elemento espacial. Ya tienen todos los archivos, tienen esa aplicación. Tienen también sus etiquetas correspondientes al nombre que tiene cada uno de los elementos espaciales y también tienen el cálculo de su longitud, como lo vamos a ver en el cuadro o tabla de atributos. Ya tienen su cálculo y los cálculos ya han sido pasados a la tabla de Excel. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Vamos a mirar cómo crear el buffer para cada una de las entidades espaciales correspondientes a ríos y quebradas. Buffer es una estrategia utilizada para separar todo lo que son las zonas de retiro correspondientes a cada uno de los elementos hídricos. Esta zona de reserva o zona de retiro es una zona donde no se puede construir, es una norma legal y varía dependiendo de la dimensión, cauce y envergadura que tenga el elemento hídrico. Vamos a darle aquí a la quebrada La Iguaná, que es como la troncal, la más extensa que tenemos aquí en el contexto. Vamos a darle un buffer mayor. Hay que tener en cuenta que los tutoriales que ustedes encuentran en internet no especifican la escala en la cual están trabajando sobre el modelo, en donde el buffer va a cambiar sus dimensiones dependiendo de la escala. Aquí vamos a encontrar un buffer bastante bajo, ya que el sector no sobrepasa los 5 kilómetros a la redonda de la zona de estudio. Entonces no puedo aplicarles los mismos datos que de pronto encuentro en los tutoriales. Vamos a hacer entonces el buffer de la quebrada La Iguaná con un poquito más de grosor para darle preponderancia, ¿sí? Es así como me voy a vectorial en el menú principal, herramientas de geoproceso y escojo buffer. Aquí me sale este cuadro de diálogo, el cual me pide algunos datos que debo precisar, como por ejemplo, a cuál entidad es a la que le voy a realizar el buffer. Entonces aquí yo voy a escoger la quebrada La Iguaná, ¿sí? Y miren los elementos que me aparecen por defecto. Aquí me aparecen, por ejemplo, 10 metros por defecto.
y esto sería una aplicación de un buffer para una área demasiado extensa. Yo estoy trabajando en un área muy pequeña, lo que voy a cambiar por un 0,0008. En los segmentos voy a decirle que me haga uno solamente, en el estilo de terminación que sea plano, en el estilo de los ángulos en bisel, y en la línea de inglete 1. ¿Sí? Aunque 1 es el menor, el 2 es el dato mayor que yo puedo utilizar acá. Y le digo ejecutar. Ahí ya ha terminado, me dice que ha finalizado, ¿sí? Y puedo cerrar este cuadro. ¿Qué veo yo aquí? Que se me ha generado una línea supremamente gruesa y un archivo temporal por esta cuchillita que aparece en el extremo derecho. Sí, que es una capa borrador, es una capa temporal. Yo debo guardar adicionalmente porque si no se pierde cada vez que cierro el programa, pero está en la parte superior de la quebrada. Entonces, para poder visualizar la quebrada, yo voy a bajar el buffer para poder ver la quebrada. En este momento ya se hace visible la quebrada y su correspondiente zona de retiro, ¿sí? O zona de reserva que yo debo tener al lado de la quebrada. Para poder guardar, yo ya aquí tengo uno creado, pero igual lo puedo borrar. Me voy al archivo temporal que en estos momentos se llama hecho buffer y lo voy a exportar para guardar objeto como un geopackage. El geopackage o geopaquete lo voy a dar un nombre, pero inmediatamente también lo voy a ubicar en mi carpeta, ¿sí? Estoy trabajando en la carpeta de práctica 2, le voy a dar el nombre de buffer quebrada. En este caso es mi segundo buffer. Vamos a cambiarlo a minúscula. Voy a ponerle 2, ¿sí? Para que se diferencie del que ya tengo creado acá. Y le digo guardar. Miren que aquí la extensión del archivo es muy diferente a los que hemos creado hasta el momento. Yo estoy aquí guardando un paquete de archivos que me quedan compactados. Le digo guardar y aquí no le doy ningún otro dato adicional. Le digo a aceptar. Automáticamente me cambia el nombre del archivo y el otro queda, el temporal, lo puedo borrar, lo puedo eliminar, ¿sí? En este caso voy a eliminar también el que tenía creado anteriormente para no tener que estar manejando dos archivos iguales. Me ha quedado entonces el buffer de la quebrada. Voy a personalizarlo, en este caso con las propiedades correspondientes al color que tengo con las demás capas de reserva, y ya ha quedado como tengo acá la otra capa, ¿sí? He creado igualmente otras capas de reserva como la de la quebrada Malpaso y la quebrada la Corcovada, ¿sí? Ellas aparecen en un menor rango, que las realicé ya no con punto 0008 sino con punto 0005, es decir, 4 ceros después de la coma 5. Y así vamos a crear la de la quebrada La Gómez, ¿sí? Entonces volvemos nuevamente, vectorial, herramienta de geoproceso, buffer. En este caso voy a utilizar como modelo la quebrada La Gómez. Asigno el valor 1, 2, 3, 4, pero solamente 5 segmentos. 1,
El estilo de terminación me gusta más plano, ustedes pueden escoger allí otra de las 3 opciones que tiene, y el límite del inglete me gusta bien cerradito, lo voy a poner 1. Vamos a ejecutar, me dice que ya finalizó y cierro el cuadro. Veo acá entonces que me aparece en color rosado el buffer de la Quebrada La Gómez, pero no veo el hilo de la Quebrada. Entonces es porque el buffer está por encima de la Quebrada. Lo voy a pasar para abajo, es decir, lo muevo, que me quede por debajo para poder visualizar el hilo de la Quebrada y así poder distinguir muy bien el buffer al lado y lado de el elemento hídrico. De igual manera tengo que guardar esta capa, entonces clic derecho, exportar, guardar objeto como GeoPackage en mi carpeta y lo voy a llamar buffer Quebrada La Gómez. Como tengo el nombre de la quebrada, guardar y a aceptar. Me ha quedado guardado. Puedo borrar el archivo temporal, eliminar capa y la personalizo al igual que las otras capas con el color que tienen las demás para que me quede unificado. ¿Sí? Aún así, por el grosor se ven como diferentes. ¿Sí? De igual manera vamos a hacer el de la Chumbimbo para poder tener todos los elementos con su buffer. Una vez realizados todos los buffers de las quebradas y ríos, yo puedo hacer el cálculo de las correspondientes longitudes y, por ejemplo, aquí, como podemos ver en el gráfico, la quebrada el Chumbimbo tiene varios afluentes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar en la tabla de atributos los diferentes elementos por separado, así como fueron creados, ¿sí? Recordemos que aquí, al calcular la longitud, aparece la longitud calculada para cada entidad espacial. Debo sumar cada uno de estos elementos para hacer el cálculo completo de toda la quebrada en su longitud. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a realizar la combinación o guardado de todas estas capas en una sola. ¿Sí? Voy a agrupar todos los ríos en una sola capa, que no me queden por separado. El archivo. Para ello vamos a vectorial, a herramientas de gestión de datos y vamos a unir capas vectoriales. En estos punticos suspensivos vamos a seleccionar todas las entidades espaciales que se constituyen en recurso hídrico, quebradas y ríos que están en el contexto cercano al Colegio Mayor de Antioquia. Ya están seleccionados. Todas estas entidades deben ser de la misma geometría, por lo tanto yo aquí el buffer, que es polígono, y la zona Colegio Mayor de Antioquia no podría agruparlos con los ríos y quebradas. Digo aceptar y ejecutar. Me dice que ha finalizado y voy a cerrar el cuadro de diálogo. Me da como resultado un archivo combinado temporal, el cual debo guardar o exportar como GeoPackage. Voy a guardarlo en mi carpeta. Ya he guardado aquí el combinado de quebradas y ríos, la nombré quebradas y ríos, parece. Y ya tengo todos los elementos agrupados, todos los ríos y quebradas. Ya puedo ir a realizar el mapa. En este caso, miren lo que pasa. Por ejemplo, si yo
apago todo lo que son las quebradas. Voy a apagarlas y voy a dejar solamente el agrupado, ¿sí? Igual siguen allí. Vamos a ver, ya están todos apagados. Siguen aquí todas las, están los buffers, y vamos a mirar si coloco el de quebradas y ríos en la parte superior para que se puedan visualizar encima de los buffers, ¿sí? De manera que se puedan visualizar. Vamos a darle un color más destacado. Vamos a darle un color azul como tenían todas las entidades espaciales de corte hídrico, y le vamos a dar un poquito más de grosor también para destacar, aceptar. En este caso ya se observan con mucha más claridad y no necesito tener encendidos todos los demás elementos. En este caso ya puedo ir a generar en el mapa de hidrografía los elementos constitutivos, ¿sí? Ahí me van a aparecer los buffers, me van a aparecer los ríos, aunque ya están unidos en un solo archivo denominado quebradas y ríos. Listo. Recordemos que en este mapa deben adicionar las coordenadas de la imagen capturada y el magna, aquí está equivocado esto, ¿sí? El magna Sirgas, que ya en un tutorial les dejé la forma en la que ustedes pueden adicionar los datos del magna Sirgas, ¿sí? Teniendo ya el norte, este, oeste y sur, no es sino acomodar los elementos para poder dar los 2 puntos y coordenadas de cada uno de los extremos de la imagen de acuerdo al sistema magna Sirgas. Listo. Estos elementos, recuerden que son un simple ejemplo, simple modelo de cómo pueden utilizar ustedes las herramientas de QGIS. Esto aplicado a un proyecto macro, pues se multiplican los elementos y ya va a ser un poco más aprovechable el recurso. Por ahora estamos haciendo un ejemplo muy corto, un ejemplo de corte simple para poder aprovecharlo y ver la mayor cantidad de herramientas y comandos que podemos utilizar de forma básica y hasta un poquito avanzada, porque ya realizar mapas ya estamos dentro de lo avanzado, y para lo que vamos a seguir viendo pues es fundamental y poder realizar proyectos un poco más complejos. Nos vemos en el próximo tutorial ya para terminar nuestro curso y cómo aprovechar al máximo todos estos elementos creados hasta el momento. Hasta pronto.